Buenas tardes, nos encontramos aquí con la nutricionista Amanda Forero, egresada de la Universidad Nacional. Vamos a tratar, buenos días doña Amanda, perdón. Buenos días. Ajá. Vamos a tratar la problemática social de la malnutrición infantil que se ha visto reflejada en nuestro país. Doña Amanda, ¿qué es la malnutrición? Bueno, la malnutrición realmente es un concepto relativamente nuevo, pues antes, en los años 70, 80 y 90 se hablaba fundamentalmente de la desnutrición. En este momento ya se está hablando, especialmente en nuestro país, se está hablando de malnutrición, que incluye dos conceptos fundamentalmente. Por un lado incluye la malnutrición por déficit, es decir, cuando no se cuentan con los alimentos y nutrientes indispensables para mantener una buena salud. Y por otro lado está la malnutrición por exceso, que es cuando hay un desbalance de algunos alimentos o nutrientes y hace que haya un exceso en algunos alimentos o nutrientes. Eso es la malnutrición, incluye tanto el déficit como el exceso. Muchas gracias. ¿Cuáles son los factores que influyen en esta malnutrición? Bueno, realmente como todos los problemas sociales que hay, no solo aquí en el país, sino en todos los países del mundo, son muchos los factores que inciden en esta problemática. Hay factores ambientales, factores sociales, factores económicos, factores incluso biológicos que hacen que no haya un buen adquisición de nutrientes, así se consuman. Entonces puede ser por muchos factores, pero especialmente los factores que influyen en la malnutrición son los factores educacionales, es decir, que la gente no conoce cuáles son los alimentos que debe consumir, en qué proporción los debe consumir, cuántas veces a la semana, cuántas veces al día, es decir, la cantidad de alimentos que debe consumir, no conoce cuáles son los alimentos, qué contienen los alimentos, es decir, hay una deficiencia en la educación alimentaria y nutricional. Ese es un factor. El otro factor también tiene que ver con los problemas económicos, es decir, cuando la gente no tiene los suficientes recursos para brindar una alimentación equilibrada, y se habla de una alimentación equilibrada, es decir, que tenga todos los nutrientes en las proporciones indispensables para el organismo, es decir, que sea una alimentación balanceada. Esos son como los dos factores fundamentales que yo considero que son los que están incidiendo en la presencia de esa problemática aquí en el país. Doña Amanda, ¿cuáles son las poblaciones que sufren esta problemática social? Pues en este momento se está viendo, antes como te decía, antes se hablaba de desnutrición y se decía que la desnutrición era especialmente un problema de las poblaciones sin recursos económicos. En este momento es también una problemática que afecta a poblaciones con bajos recursos económicos porque no cuentan con los recursos para brindar a la familia una alimentación equilibrada, pero también es un problema que afecta a las poblaciones de altos recursos económicos porque tienen todos los recursos, entonces se sobrepasan, pero eso también está muy ligado a otros factores que inciden en la presencia de la malnutrición, como es la falta de actividad física, otros problemas que están incidiendo ahí, que es los niños, por ejemplo, ya no salen a la calle a jugar, no juegan fútbol, no salen a patinar, sino están empleando muchos juegos del internet o del televisor o del PlayStation. Todo eso hace que los niños estén muy sedentarios en la casa, entonces lo que comen no lo gastan y entonces hay un exceso de nutrientes que no es gastado por el niño por la falta de actividad física. Entonces hay una cantidad de factores que pueden incidir en la problemática, pero es, como les digo, es una problemática que es muy común en las poblaciones de altos recursos, pero también en este momento ya es una problemática que también se está manejando, se está viendo en la población de bajos recursos económicos.
Y por último, ¿qué entidades apoyan acciones para controlar la malnutrición de nuestros niños? Bueno, fundamentalmente tenemos el sector salud con toda su red de servicios, especialmente enfocada en los planes de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el encargado de toda la parte de bienestar familiar, de la educación, de todo el bienestar especialmente de los niños. Está pues planeación nacional, que es la que encargada de emitir todas las políticas que surgen alrededor de la problemática. Y pues hay otras entidades del Estado que si bien es cierto no son de cobertura nacional, pero que sí están incidiendo en la problemática a nivel local o a nivel, en el caso de Bogotá, a nivel distrital, como es la Secretaría de Integración Social, que tiene toda la red de servicios de los JAPINES. Entonces hay muchas entidades que están trabajando por resolver esa problemática, pero a nivel gubernamental yo diría que Bienestar Familiar, eh, el Ministerio de la Protección Social, bueno, no sé, y otros así tangencialmente, por ejemplo, el Ministerio de Protección Social, la parte de trabajo que tiene que ver obviamente con las condiciones económicas de la población. Y por último, quisiera que nos diera un consejo a los estudiantes del SENA de gestión humana, de cómo nosotros como gestores podemos a nuestros trabajadores darles como una capacitación para que ellos aprendan a alimentar a sus hijos. Pues sí, a mí me parece, es que yo pienso que la base fundamental de esta problemática está en la educación, y es una educación que no solamente va dirigida a los niños o a las madres, sino que va dirigida a toda la población. Entonces los trabajadores en cualquier entidad donde se trabaje tienen que tener una buena información, educación sobre lo que es una buena alimentación y nutrición, de manera que ellos puedan enseñarle a sus hijos, especialmente no enseñarle dándole clases, sino con el ejemplo. Es decir, que puedan tener una alimentación balanceada. Bueno, muchas gracias. Gracias, doña Mena. No, con mucho